propósito de este tiempo realmente es continuar pensando bíblicamente acerca del carácter de Dios y cómo eso tiene implicaciones prácticas hacia no solamente la vida de manera individual, sino también hacia la iglesia local. Y bueno, estamos agradecidos también por cada uno de nuestros queridos pastores y predicadores por estar acá y por tomar este tiempo para, de nuevo, ayudarnos a pensar conforme a la Biblia en torno al carácter de Dios. Pero hermanos, ¿por qué no tal vez comenzar pensando acerca del tema de la conferencia, ¿no? ¿Por qué hablar acerca del carácter de Dios? ¿Por qué dedicar una conferencia para que se hable en particular de ese tema? Y quien quiera puede arrancar. Bueno, primero fue lógico que hace 2 años hicimos una conferencia sobre el Hijo, el año pasado sobre el Espíritu. Entonces, obviamente sigue la teología propia, el estudio del Padre. Pero sí, o sea, la vida eterna es conocer a Dios. Y no podemos conocerlo si no leemos su revelación de sus atributos. Y Él demanda que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, si vamos a adorarlo, asombrarnos de Él por quien realmente es, entonces tenemos que acudirnos a la Escritura y aprender cómo es para que podamos obedecerle y adorarlo. Dice A.W. Tozer en el librito El conocimiento del Dios Santo, muy famoso, la primera página, que dice que lo más importante de nosotros mismos es lo que pensamos en un momento determinado acerca de Dios. Y de ahí fluye todo, yo creo, y es muy importante que estemos seguros, todos los que estamos acá, todos, que nuestra idea de lo que es Dios coincida con lo que dice la Biblia y no con lo que nos parece. Como dijo ayer Josías, si no, estamos confiando en un ídolo, no en el Dios verdadero. Así que es muy importante todo el tiempo refinar, porque Dios nunca vamos a conocer suficiente. Dios es la vida de nuestra alma y tenemos que estar seguros de que pensamos bien sobre Él y lo conocemos de verdad. Y aún los que lo conocemos ya, siempre tenemos que estar refinando y estar seguros de que nuestra idea de Dios coincide con lo que la Biblia dice sobre Él, ¿no? No hay nada más práctico. Yo no hallo nada más práctico para mi vida que meditar en Dios y conocer a Dios. Eso es lo que nos sostiene. Debemos recordar que Dios mismo nos dice en su palabra que Él quiere que nosotros le conozcamos. Jeremías 9:23, el famoso texto de no se alabe el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Así que es Dios mismo que nos dice, yo quiero que me conozcan. Pero por el otro lado, y yendo en el mismo tren de pensamiento de nuestro hermano Alejandro, que citó a Tozer, quizás otro de los libros que ya es un clásico acerca del conocimiento de Dios es el libro de Packer. Y J.I. Packer en la introducción cita un sermón de Spurgeon, que fue de lo primero que Spurgeon predicó cuando tenía unos 19 años. Y Spurgeon habla ahí de cómo el conocimiento de Dios expande la mente y al mismo tiempo nos humilla. ¿Y qué cosa puede ser más beneficiosa que el hecho de que nosotros seamos humillados ante la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo nuestra mente se expanda al estudiar un tema tan vasto como es el tema de Dios mismo? Entonces, definitivamente, qué bueno que Expositores escogió ese tema para esta conferencia. Ahora, ligado a tener un entendimiento correcto del carácter de Dios que realmente define la forma en la que vivimos y también la forma en la que practicamos el hecho de ser iglesia local, el hecho de ser una iglesia. ¿Cuáles errores, desde su perspectiva, cada uno de ustedes sirve en distintos contextos? ¿Cuáles errores doctrinales relacionados con el carácter de Dios creen que son los que están afectando más a la iglesia actualmente?
Sí, un poco hablando y pensando un poco en nuestro contexto, ¿no? En Barcelona, en la Europa posmoderna en la que vivimos, la inercia es hacernos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero la gente prefiere vivir con su propio concepto de quién es Dios. Y a veces expones el Dios de la Escritura o predicas y hay ese pensamiento en muchos de los oyentes, Dios no es así para mí, ¿no? O no es mi idea de Dios. Y como dicen los hermanos hace un momento, si esa no es tu idea de Dios, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo que has fabricado a tu imagen y semejanza a tu propia conveniencia, ¿no? Y negar o minimizar algunos de los atributos de Dios en los que hemos estado meditando, pues es negar el Dios de la Escritura. Y si no conocemos el Dios de la Escritura, realmente no conocemos a Dios. Alguien dijo una vez, no sé quién, en tono de broma, que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nosotros le hemos devuelto el favor, haciéndolo a Él a nuestra imagen y semejanza. Creo que un área, ayer el hermano MacArthur mencionaba Romanos 1 en la primera sesión, de que la historia es lineal en un sentido porque está cumpliendo el plan eterno de Dios, y en otro sentido es cíclica, pensando en Hechos 14 y Romanos 1. Y cuando ves el mundo en el que vivimos, ¿no? Romanos 1, entregados a esa revolución sexual, homosexual, la mente reprobada, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Una manera, creo, en la que se ve hoy día en el mundo en el que vivimos, ¿no? Globalizado, y los medios, las redes sociales y demás, es, creo que, el área de la gracia, y cómo algunos grupos y a nivel personal o colectivo tienden a tratar de acomodar o inventar un ídolo, un concepto no bíblico de quién es Dios, usando la palabra de Dios, torciendo las Escrituras para su propia perdición, como dice 2 de Pedro. Al final es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, nada de nuevo debajo del sol, pero con diferentes nombres, apellidos, pero al final es lo mismo que ves en 2 de Pedro, ¿no? Tratando de justificar el pecado, decir Dios es un Dios de gracia y por lo tanto no tienes que vivir una vida de santidad para que así justifiquen su pecado. Y tal vez pensando un poco en el motivo de por qué, o sea, fuera del orgullo, de por qué la gente busca fabricar un Dios en su propia mente. Yo pienso, no sé, por lo menos aquí en Los Ángeles, muchos cristianos, entre comillas, es por apatía, de que no quieren conocer a Dios, el Dios de las Escrituras, prefieren sus emociones, prefieren otras cosas. O sea, el deseo profundo de buscar a Dios, como el ciervo brama por las aguas. No ves esto mucho. El querer conocer a Dios en todas sus perfecciones. Comienzas a hablar de la Escritura. Esto es muy teológico y esto, como que si esto va a minimizar nuestra adoración, cuando es todo lo opuesto. O sea, lo que aviva el fuego de nuestra adoración es la Escritura. Es el Espíritu Santo iluminándonos y mostrándonos las perfecciones de Dios. Alguien decía que uno de los grandes problemas de nuestra generación no es tanto el ateísmo, sino la trivialización de Dios. Y el problema para mí con eso es que yo creo que la iglesia, en sentido general, a veces contribuye con esa trivialización. Que el mundo trivialice a Dios es normal que lo haga, pero que nosotros mismos estemos trivializando a Dios es terrible. Y otra vez, citando a Packer, él decía, el gran problema de la iglesia contemporánea es que está mirando a Dios del lado equivocado del telescopio. O sea, en vez de ver a Dios en su grandeza, al mirarlo del otro lado del telescopio, lo estamos viendo pequeñito. Y estamos predicando a un Dios pequeño. El mismo tema que predicaba nuestro hermano David esta mañana, que por cierto, qué buena predicación de la palabra del Señor. El no ver a Dios soberano es trivializar a Dios. El ver a Dios como todo amor pero sin santidad es trivializar a Dios. El no ver a Dios lo suficientemente justo como para mandar a los impíos al infierno es trivializar a Dios. Y al final entonces perdemos la gracia también, porque
Yo solo puedo magnificar la gracia cuando la veo sobre el telón negro de nuestro pecado y sobre el carácter justo y santo de Dios. Eso hace mucho más sorprendente la redención. Entonces estamos trivializando a Dios. Aún en las alabanzas, o sea, a veces uno escucha cosas que se cantan en las iglesias y uno no puede decir que son herejías. No necesariamente son heréticas, en algunos casos sí, pero otras veces no. Es simplemente que no están cumpliendo lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, según Colosenses 3:16, el propósito de los himnos es que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, cuando se cantan cosas en la iglesia que aunque no son heréticas, no tienen una profundidad teológica y no contribuyen a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, estamos trivializando a Dios. Entonces, yo creo que eso es un gran problema. Y en esa misma línea, pensando de manera muy práctica en la iglesia local, esta pregunta está ligada a eso. Digamos que no es mi pregunta. No quiero que suene como mi pregunta, en el sentido de, porque es la iglesia donde me congrego, así va la pregunta, y no es la iglesia donde yo me congrego. Pero dice, ¿en la iglesia donde me congrego se predica solo el amor de Dios o solo la justicia de Dios? Digamos que se enfatiza en particular un atributo de Dios. ¿Cuál es un consejo práctico para la persona en la que se puede encontrar en esa situación? Que le regala a su pastor el libro de Packer. Yo voy a decir, comprarle una beca para Expositores 2024. Sí, bueno, estamos tocando un error muy fundamental que se da en muchos contextos evangélicos, ¿no? Que no hay una predicación expositiva, no hay una predicación sistemática de la Escritura. Entonces uno puede ir a aquellos pasajes que más le apetece al predicador predicar y van a ir esos pasajes muy en consonancia con el concepto defectuoso que tiene de Dios y de su carácter. Pero uno se puede encontrar con 20 sermones sobre Juan 3:16 en un año y absolutamente nunca predicar Romanos 9, por decir algo. Entonces, creo que una dieta balanceada para la iglesia que va a incidir en nuestra visión de todos los aspectos de la vida cristiana, también en nuestro concepto de quién es Dios y su carácter, es que la palabra sea expuesta de forma fiel y de forma sistemática. Entonces vamos a recibir toda la vitamina espiritual que necesitamos, ¿no? Si hay mucha gente que se acerca y muchos predicadores se acercan a la Biblia como un buffet, que pueden tomar lo que quieran y desechar el resto, pero es más bien un menú. A primer plato, segundo plato, postre, tenemos que consumir toda la palabra porque aquello que nos ha sido revelado por el Señor es para nuestro bien. Yo creo que el problema con este tipo de preguntas de en mi iglesia pasa tal cosa, en mi iglesia pasa tal otra, tenemos que tener cuidado. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad y dar cuentas a Dios por eso, y ustedes, hermanos, como miembros de una iglesia tienen otra responsabilidad. Y tengan mucho cuidado. Si usted está en una iglesia que no es lo centrada en Dios que debería ser, etc., y si está considerando en quedarse igual o cambiarse, la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿cómo lo hago y qué va a glorificar más a Dios? No puede uno ir saltando de un lado al otro, porque en todas las iglesias algo no está bien, algo hay que mejorar, entonces siempre pregúntese usted qué va a glorificar a Dios y cómo va a glorificar a Dios. Si al final decide salir, bueno, ¿cómo va a ser la manera correcta de salir para que agrade usted a Dios? Todos estamos en ese sentido en la misma situación. Todo lo que hacemos tenemos que pensar qué agrada más a Dios y no andar por todos lados buscando lo que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con ese tema. Y ahí, quizás expandiendo un poco a lo que dijo Alejandro, esa pregunta creo que es bastante general, no que esté mal. Puede ser que la iglesia esté en proceso de
toda iglesia está en proceso, todo cristiano, todo pastor, que tu progreso sea, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, todos estamos en proceso de crecimiento y quizás es cuestión de tiempo. Pero recordemos, como decía Alejandro, y lo ves, por ejemplo, en las cartas de Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias, estaban llenas de problemas, fuera de Esmirna, Filadelfia, pero eran 2 los correctivos. Si tú estás pecando dentro de esa iglesia, arrepiéntete. Y si tú eres de los que no estás pecando por la gracia de Dios, mantén blancas tus vestiduras. No les dijo el Señor, bueno, pues vete a plantar la segunda iglesia de Éfeso, ¿no? La segunda iglesia evangélica, bautista, cristiana, bíblica de Éfeso, ¿no? O de Esmirna. Y en esa época solo había una iglesia por ciudad. Hoy día tenemos el lujo en algunos casos de decir voy a 1, 2, 3, ¿no? Pero lo que decía Alejandro es importante, el compromiso con la iglesia, no tratar a la ligera el decir, bueno, ya no me gustó, me voy allá, y si no regreso y reboto, voy de aquí para allá, sino analizarlo con cuidado y evaluarlo con humildad, porque la verdad muchas veces por nuestra inclinación pecaminosa es como lo decía David, y lo vemos en la Biblia, ¿no? También José lo dijo ahorita, es esa manera de pensar pecaminosa de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me satisface, ¿no? Qué es lo que más glorifica a Dios, qué es lo que más agrada a Dios, cómo puedo exaltar a Cristo mejor, dónde puedo servir mejor, dónde puedo aprender mejor. Entonces, simplemente son algunos puntos generales. Y independientemente de lo que tu pastor está predicando, tú tienes el deber de exponer tu alma a todo el consejo de Dios. Entonces, si solamente estás escuchando el amor de Dios el domingo, pues lee de su ira el lunes en tu Biblia, porque es para tu beneficio, ¿no? 2 Corintios 3:18 nos explica el proceso de santificación, de que es cuando nosotros estamos mirando las perfecciones de Cristo, que el Espíritu Santo nos transforma a esa imagen. Entonces, sí, tú tienes el deber de leer y obedecer toda la Escritura. Gracias, hermanos, ayuda mucho, nos ayuda mucho. Ahora, pensando en unos pasajes, probablemente 1 Corintios 10:14, 1 Juan 5:21, y ahora que Pastor José lo estás trasladando a un tema más personal, somos exhortados a huir de la idolatría constantemente. Y Dios requiere una adoración pura, por supuesto. ¿Cómo me aseguro, siguiendo también la línea que comentaba Alejandro y que citabas a Tozer, cómo me aseguro de que cuando pienso en Dios y pienso acerca de Dios, estoy pensando en el Dios verdadero y no en un ídolo que fabriqué en mi mente? Interesante. Todos nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras, y aún todos nosotros que estamos aquí sentados respondiendo preguntas, a nosotros nos falta mucho por afinar nuestros pensamientos acerca de Dios y nos falta mucho por crecer acerca de este tema. Y de hecho, yo no creo que cuando lleguemos al cielo vamos de inmediato ni nunca a tener todo el conocimiento de Dios que necesitamos, porque Él es infinito. Y aunque yo esté glorificado, yo voy a ser una criatura finita glorificada. Por lo tanto, nos pasaremos la eternidad conociendo a Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10, de los ángeles dice que ellos están aprendiendo de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Los ángeles. Entonces, definitivamente todos nosotros tenemos que seguir afinando nuestros pensamientos de Dios. Pero aquí es donde 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 es importante, porque dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, etc. Yo no puedo solamente leer los salmos o leer solamente los evangelios o leer solamente proverbios. Nosotros necesitamos todo el consejo de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a ir cada vez más afinando nuestro entendimiento de quién es Dios. Y cómo yo me aseguro de que el Dios en el que yo creo no es un ídolo. Bueno, aquí tú tienes su palabra. Él se nos ha revelado precisamente para eso, para que nosotros
podamos estar seguros de que lo que estamos creyendo de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo. Una cosa es tener verdades absolutas y otra cosa es, y entenderlas perfectamente, y otra es tener verdades absolutas aunque yo no las entienda perfectamente. Porque lo que tenemos aquí son verdades absolutas, pero nunca las vamos a poder entender perfectamente. Seguimos creciendo. Creo que era John Rice que decía, un hombre que escribió muchos libros acerca de la escritura, y dicen que cuando él estaba a punto de morir, una de las cosas que él dijo fue: Señor, gracias, porque en todos estos años me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. O sea, yo conozco esa parte, la tapa. Este libro es un pozo sin fondo, pero aquí hay verdades absolutas. Y Dios nos ha dado la capacidad en la regeneración del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Sí, podemos solamente añadir a las palabras de Sugel que en efecto, aunque supiéramos la palabra perfectamente, eso no supone que conozcamos a Dios perfectamente. De hecho, la palabra teología la miramos con un poco de cautela, porque no estamos estudiando a Dios, estamos estudiando lo que Dios ha querido revelar de sí. Dios es mucho más grande que lo que ha revelado de sí. Y una cosa es creer la verdad y seguir avanzando, madurando en ella, y otra cosa es muy diferente, es dar cabida a mentiras, ¿no? Pero si estamos todos en ese terreno de aceptar la verdad y seguir creciendo y madurando en ella, eso es exactamente lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a seguir gloriándonos y maravillándonos de la grandeza de nuestro Dios. Yo pensaba en este tema, estoy pensando, ¿no?, en el tema de idolatría, que no necesariamente es todo un asunto de conocimiento, ¿no?, sino también a veces más de, nuestro pecado que todavía permanece en nosotros, un tema a veces emocional, y nosotros abandonamos a Dios y buscamos sustitutos muchas veces, de nuevo, por la debilidad de nuestro corazón, por nuestra falta de fe, nuestra falta de esperar en el Señor, ante determinadas necesidades que tenemos. Estamos tratando de esperar en Dios y en un momento determinado manoteamos otra cosa, pero no necesariamente la razón es ignorancia, no siempre. A veces es solamente nuestro corazón pecaminoso, ¿no? Me parece. Que no es solo, la receta no es solo conocer más de la Biblia o más de la teología, sino someternos todavía más y más y más a Dios y crecer en esa confianza, ¿no?, en el Señor. No sé qué piensan. No, eso es exactamente, ibas a decirlo, José. Lo que iba a decir, que cuando ves en las Escrituras visto desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo que dijo Alejandro, primero la Biblia, claro, pero esa sumisión a la palabra, obvio, es la implicación de lo que están diciendo todos. Porque cuando ves, por ejemplo, en Romanos, ¿por qué Romanos 1? ¿Por qué dieron culto a las criaturas antes que al Creador? Porque rechazaron la verdad. 1 Corintios 10, lo mismo, huid de la idolatría. Colosenses 3, haced morir lo terrenal, avaricia, ¿qué es idolatría? Lo que está diciendo Alejandro. Y lo ves desde el Antiguo Testamento, ¿por qué Israel cayó en pecado? Como lo predicaba Alejandro también, porque fue un problema interno de corazón, pensamientos, deseos, intenciones. Entonces, cuando no, incluso como cristianos genuinos, cuando Pablo le escribe a los Colosenses o a Primera de Juan, está escribiéndole a cristianos genuinos, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, somos terreno fértil para la idolatría, porque lo que queremos es ahora tratar de justificar nuestro pecado y empezamos a deformar la verdad de quién es Dios para que entonces yo no tenga que dejar mi pecado. Es algo perverso, blasfemo, pero es sí la dieta constante de la Escritura y al mismo tiempo el estar por la gracia de Dios lidiando contra nuestro pecado, porque como lo dijo Calvino, ¿no?, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hace unos cuantos años tuvimos acá una conferencia con los misioneros de Grace y tuvimos un tiempo hermoso de preguntas y respuestas con el doctor MacArthur. Y un misionero de Grace le dijo un momento íntimo, ¿no?, dice: John, me ha pasado algo recientemente y no lo puedo entender. Una persona que sirvió conmigo por muchos años
en el ministerio, fuimos amigos, plantamos iglesias juntos. Y dice, y ahora está negando la Trinidad, dice. Empezó a negar la Trinidad. ¿Y qué? ¿Cómo me explico? Yo no me lo puedo explicar, dice. ¿Será que nunca fue creyente esta persona? ¿Y cómo no me di cuenta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser alguien que predicó de una manera preciosa y Dios lo usó y ahora niega la Trinidad? ¿Qué pensaría usted, Pastor MacArthur? Y MacArthur rápidamente, como si fuera una tontera, dijo, y ahí debe haber un problema de adulterio, de pecado sexual, seguro. Y a mí yo me quedé duro porque digo, wow, tan fácil. Y pensando después, digo, tan fácil la respuesta y parece que ahí el tema era ahí, ¿no? Y pensaba en 1 Timoteo capítulo 1, cuando habla Pablo a Timoteo de las personas que abandonan la limpia conciencia y después cambian la fe, después abandonan la fe. Y de nuevo, no es un tema intelectual, ¿no? No siempre, no siempre es un tema intelectual. A ver, Sugel nos va a iluminar con la palabra. No, es que curiosamente estaba buscando 1 Timoteo 1, en lo que tú hablabas, y por eso me reí, porque Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, e inmediatamente le dice ¿cómo? ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla? Dice, guardando la fe. Siempre que en el Nuevo Testamento, casi siempre aparece la fe con un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que nosotros debemos creer. Dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Qué han rechazado? ¿La fe o la buena conciencia? La buena conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto sigue diciendo, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Cuando yo no quiero amoldar mi vida a la Biblia, voy a terminar amoldando la Biblia a mi vida. Ese es el proceso. Así que uno termina haciéndose un ídolo y torciendo textos de la palabra, no necesariamente porque llegó a una interpretación diferente. Es que yo no quiero que mi vida se amolde a las Escrituras, pero yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir siendo acusado todo el tiempo. Así que la única salida es que yo amolde la Biblia para que encaje con mi estilo de vida, y ahí es que se produce el naufragar en cuanto a la fe. Así que el punto clave está en lo que dice Alejandro, es en la buena conciencia. Nosotros debemos vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, dice Pablo en el libro de los Hechos. No, así que no es solamente una cuestión teológica o intelectual, ¿no? Es una cuestión ética, es una cuestión de vida. Salomón conocía del Señor y acabó edificando ídolos a los altares a los ídolos de su esposa, ¿no? Sansón también, porque quería seguir, como en la época de los jueces, lo que le dictaba sus ojos, ¿verdad? Acabó con la Filistea y en el templo de Dagón. Entonces, ha de haber una conformidad a la verdad reflejada en nuestra vida, si no, vamos a poner entredicho esa verdad, vamos a aguar esa verdad para no vivir con ese peso de la conciencia en nuestros corazones. Hermanos, tengan cuidado, estamos viviendo un tiempo muy lindo, yo creo, en la historia de la iglesia hay como un despertar de las doctrinas de la gracia y son hermosas, y algunos de ustedes creen que abrazando esa doctrina están vacunados contra todo tipo de problemas, ¿no? Y no es el caso. Tengan mucho cuidado, hermanos. Sí, son hermosas las doctrinas de la gracia, hay que siempre recrearse en ellas, seguir creciendo, pero tengan mucho cuidado con ustedes mismos. ¿Sí? Tengamos nosotros cuidado con nosotros mismos. No nos garantiza nada conocer la verdad y haber descubierto y estar fascinados con estas doctrinas. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Es increíble la cantidad de exhortaciones en la Biblia en contra de la apostasía, que es tener buena teología y perderse. Es posible tener buena teología e ir al infierno. Santiago 2, obvio, los demonios saben más teología que nosotros. Sí, una ilustración, hace unos meses predicaba el hermano MacArthur todo lo que están diciendo. Específicamente decía, la apostasía no es un problema de que el que profesó la fe y la abandonó, que nunca fue creyente para empezar,
no es que se sentó y estudió a fondo la Biblia y la interpretó cuidadosamente y dijo, no, está mal, adiós. No, sino que es un problema de iniquidad. Es un problema de que no amaron más las tinieblas que la luz. Es un problema, como lo acaban de decir todos, es un problema de que al final no quieren dejar el pecado y rechazan al Señor y su palabra. De paso, perdona que vuelva sobre ese tema, pero yo me imagino que aquí hay muchos pastores en la conferencia y gloria al Señor, qué bueno. Una de las cosas que los pastores tenemos que recordar es que nuestro primer deber es cuidar nuestro propio corazón. Pablo se lo dijo a Timoteo y luego también se lo dijo a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. O sea, primero tengan cuidado de ustedes. Y es interesante la razón que da Pablo en Hechos 20 de por qué los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. Dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. La razón por la que Pablo nos está diciendo cuiden su propio corazón es porque nosotros somos susceptibles de hacer mucho daño. Y ahí es donde los pastores, hermanos pastores, de verdad nosotros tenemos que recordar una y otra vez que nuestra primera identidad no es ser pastor, es ser cristiano. Antes que pastor, yo soy una oveja de Cristo y yo necesito ser pastoreado. Yo necesito personas que velen por mí. Yo necesito la iglesia de Cristo. Yo necesito escuchar que me prediquen la palabra. Yo soy un hombre necesitado, yo soy una oveja. Y si un pastor olvida eso, puede estar en peligro. Tú necesitas lo mismo que cualquier cristiano común y corriente necesita: mantener su comunión con el Señor y luchar contra el pecado que mora en nosotros hasta el día de nuestra muerte. Gracias, hermanos. Ahora, pensando en el énfasis de que tenemos que tener una perspectiva correcta de Dios y hay aspectos en donde, digamos, batallas en las que tenemos que morirnos, no podemos diferir, como mencionaban ahora, la Trinidad, etc. ¿En qué aspectos dentro de la teología propia les parece que se puede diferir sin problema y, digamos, seguir siendo hermanos y hacer ministerio juntos? Aspectos de la teología propia en particular. Yo creo que sería bueno comenzar definiendo lo que es una herejía. Un hereje no es el que no está de acuerdo conmigo. Un hereje es alguien que enseña un falso evangelio, de que si tú crees en su herejía no puedes ir al cielo. Y la Escritura es clara cuáles son esas herejías. O sea, es algo objetivo, ¿no? O sea, si tú niegas la resurrección corporal de Jesucristo, vas al infierno, 1 Corintios 15. Si tú agregas obras a la salvación, Gálatas 1, o sea, no puedes ser salvo. Entonces, la persona que enseña esas cosas está enseñando herejía. Y aunque pensando, por ejemplo, en el mensaje de hermano David, aunque hayan hermanos arminianos aquí que no están de acuerdo con las doctrinas de la gracia, y me da tristeza y voy a tratar de convencerlos, son mis hermanos, no son mis enemigos. Muchos son mis amigos, ¿no? Y van a ser amigos por toda la eternidad. Entonces podemos diferir en esas cosas, no podemos diferir en las cosas esenciales de la salvación. Y para decir de que es algo esencial para la salvación, necesito un texto bíblico que lo diga. Yo no puedo decir, mira, si tú niegas y tal doctrina de que vas al infierno, si no tengo respaldo bíblico. Entonces, por ejemplo, anoche dije que tienes que creer en la Trinidad para ser salvo. Yo creo que esto es cierto y lo creo por versículos bíblicos, ¿no? O sea, primero, como dije, Juan 17, o sea, la vida eterna es conocer a Dios, o sea, Dios como se ha revelado, un Dios trino.
Pero también, por ejemplo, la persona que niega la Trinidad necesariamente niega la completa humanidad de Cristo. El que cree en el modalismo también cree en el nestorianismo. Ahora, si no entienden los términos. Modalismo, recuerden, es la persona que cree que Dios es una sola persona, ¿sí? Que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Nestorianismo es una herejía que básicamente, para simplificarlo, enseña que Jesucristo es dos personas. Una persona divina y una persona humana. Y así cuando Jesucristo está en el huerto y está orando, nosotros entendemos al Padre. Si eres modalista, bueno, está hablando a sí mismo. Su deidad está hablando con su humanidad, dos personas. Ya hemos negado entonces la completa humanidad de Cristo, porque Cristo no es exactamente como nosotros. Y sobre esa base, ahora puedo llamar al modalismo una herejía, porque según de Juan 7 me dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Entonces, seamos muy lentos de llamar a algo herejía, pero si realmente niega una verdad esencial para el Evangelio, tenemos que llamarlo herejía y tenemos que pelear contra ella. Tal vez cambiando un poquito hacia algo que se escucha comúnmente, y no escucha comúnmente, digamos, afirmamos contundentemente acerca de la soberanía de Dios, Dios soberano sobre todo. ¿Es correcto afirmar que Dios es el autor de nuestro sufrimiento? ¿Y cómo entendemos que Dios es soberano y al mismo tiempo sufrimos, nos duele? O sea, Dios no es el autor del pecado ni de sus consecuencias. Entonces me pone muy incómodo usar esa palabra, que Dios es autor de nuestro sufrimiento. Pero, o sea, Pastor MacArthur, yo hablo de esto, David ya habló de esto. Dios es soberano sobre todo. Y yo creo que uno de los versículos que más, por lo menos a mi corazón, me enseña esto, creo que David lo mencionó en su mensaje, se encuentra en Génesis 50:20. José, al final de su vida, después de todo ese sufrimiento, la forma que él se consoló fue, para leerlo exactamente, dice: ustedes lo pensaron, vosotros lo pensaste. Estoy muy mal con esas conjugaciones, pero lo pensaste para mal. Y luego, lamentablemente, las versiones, creo que todas las versiones en español, lo traducen algo como Dios lo tornó en bien o Dios lo transformó en bien. Reina Valera dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y da la idea de que, bueno, cuando los hermanos vendieron a José, que ellos están maquinando esa situación para mal, y luego Dios es tan astuto de que después Él lo convierte en algo bueno para José. Pero en hebreo es exactamente el mismo verbo. Pensaste y encaminar. Y de hecho, creo que una de las mejores traducciones sería usando la ilustración de David, de que lo orquestó, ¿no? La palabra allí tiene que ver con el pensar. Vosotros lo orquestaron, o sea, para mi mal, mas Dios, y no dice que Dios ahora lo está convirtiendo en algo bueno para mí. Dice, pero Dios lo orquestó para mi bien, simultáneamente. O sea, ustedes tratando de hacerme mal, pero en aquel momento, en el pasado, yo reconozco que Dios es quien me vendió a Egipto. Dios estuvo en eso. ¿Cómo funciona ese misterio de que Dios es soberano y obra en el mundo por medio de hombres caídos, usando su propia voluntad, y son responsables por eso? Nosotros no comprendemos esto, pero sí la Biblia es clarísima de que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento, y qué bueno. Si yo tendría que sufrir
bajo la mano de Satanás y sin un propósito bueno, eso sería totalmente desesperante. No hay esperanza en esto. La única razón que vamos a gozarnos en nuestros sufrimientos es porque sabemos que existe un buen propósito de conformarnos a la imagen de Jesucristo. De que estoy sufriendo, pero vale la pena porque Dios me está conformando, Dios está forjando a Cristo en mí y eso es lo que me da gozo. Podemos gozarnos en todo Santiago 1, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos está llevando a esa perfección, no porque nos gusta sufrir. No sé si todos saben, Alejandro batallando con cáncer este año y doloroso, difícil, pero lo ves predicando cada domingo, lo ves fiel al Señor porque sabe que vale la pena. Sí. Es interesante la reacción de Job, ¿verdad? Cuando recibe todo este mal, él no dijo, uy, el diablo me quitó lo que Jehová me dio. Él dijo, Jehová fue el que dio y Jehová fue el que quitó. Y uno sabe que el diablo estuvo envuelto en esto. Pero es que ni el diablo está fuera de los decretos de Dios. Y si uno lo piensa bien, hermanos, hay un misterio envuelto en esto, cómo es que Dios usa aún el pecado de seres responsables, sin ser Dios autor de pecado, para llevar adelante su plan. Eso definitivamente de este lado de la eternidad no lo vamos a entender. Sin embargo, sí debemos darle gracias a Dios por eso, porque mis hermanos, esto es muy simple. Si Dios solo controla en este mundo lo que está bien, Él no controla casi nada. Lo glorioso de la soberanía es que Él lo controla todo. Y aún a través del pecado de los hombres, Él va a llevar adelante su plan soberano, como lo vemos en la cruz. Dice que Herodes, Poncio Pilato y el pueblo de Israel se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4. ¿Son responsables Herodes, Pilato, el pueblo de Israel? Sí. Y terminaron haciendo lo que Dios había decretado que sucediera. Las dos cosas son verdades bíblicas y nosotros tenemos que creer las dos. Hay personas que dicen, pero venga, ¿Dios es soberano o el hombre es responsable? Sí. Yo creo que también tiene que ver con entender que todas las cosas que Dios hizo, las hizo para su gloria. Y si no existiera el mal, nunca conoceríamos la gracia de Dios, el amor de Dios, la profundidad, la inmensidad del amor de Dios. Es notable ver en el cielo que el gran tema de alabanza, de adoración a Dios es el Cordero inmolado. Si no hubiera habido mal, nunca hubiera habido ningún Cordero inmolado. Y nosotros comprendemos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, no sé, mirando el océano, una montaña, etc. Pero no podemos comprender el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia sin que existiera el pecado. Y que Dios quisiera condescender para amar personas como nosotros. Y eso incluye, todas las consecuencias que el pecado trajo, ¿no? A nosotros, a todos, con la caída del hombre, etc. Así que, de nuevo, podemos entender, yo creo, aunque no entendemos exactamente todo, que es clarísimo que el mal y el sufrimiento como consecuencia del mal apuntan a la gloria de Dios, no cabe duda de eso. Y tal vez solo para respaldar lo que Alejandro acaba de decir, Romanos 9 creo que es como el versículo, 22 y 23 que explica esto. Pero antes de leerlo, yo creo que una de las verdades más difíciles de aceptar como cristianos es la verdad de que este es el mejor mundo posible. Y luchamos porque el mundo está tan lleno de maldad, de sufrimiento, de muerte. Es como que este es el mejor mundo posible. Mira, si este no es el mejor mundo posible, Dios es necio y fracasó. O sea, si pudo hacer un mejor trabajo, entonces no es omnisciente, no es omnipotente. Este es el mejor mundo posible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Porque este es el mundo que más glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque más revela todas sus perfecciones.
Y Pablo explica esto cuando dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, su odio por el pecado, su justicia, su santidad, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer, o sea, porque está juzgando el pecado, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La razón de que nosotros podamos en la eternidad glorificar y magnificar tanto la justicia de Dios como la gracia de Dios es porque vamos a entender de que existe un infierno, que merecemos estar allí y en vez de esto estamos recibiendo gracia en el cielo. Hace ya años, un hermano, ese Louis Johnson, que está allá con el Señor, pueden oír sus sermones ahí en línea, decía algo aplicando esto que creo que es muy útil, tomando el ejemplo de Job, el ejemplo de José, que lo que evitó que, por ejemplo, José se amargara contra sus hermanos, lo puedes aplicar a Job, lo que evitó que Job, como dijo Sugel ilustrando, ¿no? Lo que evitó que Job se concentrara en la situación, aunque dolió y tenía todas las señales de duelo, estaba sufriendo, fue que se mantuvo concentrado en el soberano, en la causa final, sin aprobar, sin ser el autor del pecado, se mantuvo centrado en el soberano, en la causa, digamos, en la causa definitiva, no en las causas intermedias del sufrimiento. Porque cuando nos concentramos en los instrumentos que Dios en su soberanía usa para traer sufrimiento a nuestra vida, llámese una enfermedad, un pecado de alguien o una catástrofe en la creación, lo que va a pasar es que nos vamos a ver tentados a pecar de desánimo, de enojo, de amargura, de lo que sea. Y lo que ves con José es que él se mantuvo centrado en el Señor desde Génesis 45, lo mismo Génesis 50, Job, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito, se postró, Job adoró. Entonces eso creo que es un consejo muy sabio en términos de aplicación, una implicación práctica de lo que estamos hablando, mantenernos centrados en que el Señor está detrás de todo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó, dicen Lamentaciones? Nadie. Porque como lo dijo Josías, este es lo que Dios dijo, este es el decreto divino, de lo contrario no pasaría. Esto es lo que Dios planeó desde la eternidad pasada, esto es lo mejor que puede pasar, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso no niega que duele. Por eso Job lloró, gimió, pero aún así se mantuvo en adoración, y bueno, solo por la gracia de Dios podemos mantener ese enfoque. Lo que está diciendo Luis me parece importantísimo. O sea, tener en mente la soberanía de Dios nos va a llevar a una salud espiritual y relacional inmensa. Job no mira las circunstancias y su dolor, ni siquiera increpa al diablo, como vemos en muchos contextos cristianos, que uno está atando al diablo e insultando al diablo y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Sino que directamente mira arriba, mira al soberano, que sabe que da o no da libertad a Satanás para actuar, pero el soberano es siempre Dios. Y en lo relacional, el ejemplo de José es fascinante, cómo hay esa capacidad de perdonar a sus hermanos. Si uno ve solamente el factor humano, me han hecho, me han herido, José le podía haber dicho a sus hermanos, mira, pues conozco un buen psicólogo aquí en Egipto, vamos juntos a hacer terapia familiar. Pero lo que les da es un perdón inmediato. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, Él está tan al control de todas las cosas, que es Dios el que me ha traído aquí, ¿no? Y extiende sus brazos amorosos de gracia para recibirles. Así que el concepto de Dios como soberano es tan saludable para nosotros en todos los sentidos que debiéramos abundar en Él constantemente. Sí. Lean Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 16. Ahí habla tremendo. Es como un segundo nuevo nacimiento cuando entiendes la soberanía de Dios, la providencia de Dios en todo.
Ahora que han mencionado un poco de pensar en el carácter de Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, ahora tal vez si lo podemos trasladar un poquito más al día a día, ¿no? O sea, a veces manejando al trabajo y parece que todo va normal y parece que todo a veces se vuelve un monótono, ¿no? O sea, vamos al trabajo y hacemos una y otra cosa. Desde su corazón pastoral, ¿cómo ayudarnos a pensar en mantener los ojos arriba, mantener los ojos en la soberanía del Señor, en la práctica, en el día a día? Predicando, obvio. La primera respuesta. Predicando como se debe, claro. Por eso nos congregamos cada semana 1 o 2 veces, porque reconocemos que esa monotonía de la vida o los asuntos de este mundo, como dice allá en 1 Corintios 7, el que se casa tiene cuidado de las cosas de este mundo y no está diciendo que está mal. Nos distrae el mundo, las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades. Tenemos que congregarnos por eso, para escuchar la palabra predicada, para que toque nuestro corazón, para que nos despierte, nos refine nuestra manera de ver las cosas. Es lo que más necesitamos, la palabra. Pero la palabra predicada así le agradó a Dios, ¿no? Que sea por la palabra predicada, tiene ese poder que no lo podemos comprender, como dijo Sugel hoy, pero que penetra nuestro corazón y nos despierta espiritualmente, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos que ser intencionales en ver a Dios en lo cotidiano. El pasaje de Colosenses capítulo 3 es muy sorprendente, porque Pablo está hablándole a los siervos y eran a los esclavos de la época, y les dice: obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Ya esto es sorprendente en sí mismo. O sea, Pablo está diciendo: ustedes deben hacer su trabajo bajo el temor de Dios. Y estamos hablando de que los esclavos en aquellos días hacían trabajos diversos. Algunos eran médicos, algunos eran tutores, pero otros simplemente limpiaban la casa o quién sabe cuántas cosas hacían. O sea que era un rango de trabajo muy amplio. Y Pablo dice: háganlo bajo la sombrilla del temor de Dios. Pero luego dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si un ejército de evangélicos se levantara cada lunes en la mañana y se dirigiera a su trabajo con ese texto en mente? Yo voy a servir a Cristo, no estoy sirviendo por un cheque que me van a dar a final de mes. Es que todo lo que yo hago debe reflejar a Cristo que me salvó, y debo hacerlo en el contexto de la obra de redención que Él hizo por mí. Yo creo que de verdad transformarían el mundo laboral, y nosotros mismos trabajaríamos con otra conciencia y veríamos el carácter de Dios y a Dios en todas las cosas que hagamos. Es conocidísima la historia de los 2 hombres que están picando piedras en una cantera, y hay uno que está con una cara bastante malhumorada y el otro está de lo más feliz. Y le preguntaron a uno: oye, ¿por qué estás tan malhumorado? Dice: ¿cómo me preguntas una cosa así? Yo estoy aquí bajo este sol, con este calor, picando piedras. Y al otro le pregunta: ¿y tú por qué tienes esa cara como de contento? Y dice: porque yo estoy haciendo una catedral. Era el mismo trabajo, pero uno de ellos tenía una conciencia de que estaba picando piedras para algo más trascendente. Nosotros, hasta en las cosas más cotidianas de la vida, vivimos para la gloria de Dios. Es un texto muy famoso entre los evangélicos, 1 Corintios 10:31. Pero yo he encontrado en mi vida que es uno de los textos más difíciles de obedecer. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdame a subyugar mi voluntad y el pecado que todavía mora en mí, para yo realmente vivir para tu gloria, no cuando estoy en el púlpito. Estamos hablando de la cotidianidad. Y pensando en diversos consejos pastorales prácticos, yo creo que también en mi vida una clave es orar sin cesar, ¿no? Orar sin cesar. Y dices: yo no sé cómo orar sin cesar. Bueno,
siguiente versículo te da una ayuda. Dice, dad gracias en todo. Da gracias a Dios por todo lo que te pase. Da gracias a Dios. Y luego conecta esto con no menospreciar las profecías, que para nuestro tiempo sería la Escritura. Estoy llenando mi mente con la Escritura y dando gracias a Dios, o sea, en comunicación constante con el Señor. Entonces ahí es cuando estoy comenzando mis motivos, pensando en si lo estoy haciendo para mí o para la gloria del Señor. Mis días van muy bien cuando estoy orando sin cesar y van muy mal cuando no. Y es independiente de lo que estoy haciendo, cómo me siento, ¿no? O sea, si estoy pasando tiempo sin orar, estás frustrado, o sea, todo va mal. Gracias, hermanos, mucha ayuda. Cambiando un poquito de tema, tal vez han escuchado la frase o esta idea de queremos ser una iglesia de Hechos 2, queremos tener un avivamiento, etc. ¿Qué es eso? ¿Qué es un verdadero avivamiento y cómo se relaciona con el carácter de Dios? El que habló de Jonás. David, tú predicaste de Jonás. Me tocó. Un avivamiento creo que está directamente relacionado con la fidelidad a las Escrituras. O sea, allá donde no haya la palabra no puede haber un avivamiento, ¿no? Y un avivamiento en sí significa un acercamiento al Señor. Vemos los avivamientos a lo largo de la historia y en la historia bíblica, ¿no? Se abren las Escrituras, se leen, el pueblo confiesa su pecado, hay un acercamiento, una confesión de pecado y un acercamiento, es una búsqueda de la santidad. Entonces el Señor renueva esa savia en su pueblo, pero es un redescubrimiento de la verdad a través de la palabra revelada de Dios. Creo que podemos alejarnos de otros conceptos de avivamiento que pueden ser puramente emocionales o puramente activistas, ¿no? Es cierto que la palabra va a producir en mí emociones santas. La vida cristiana no está desvinculada de la emoción. Hay unos afectos religiosos, ¿no? Pero es la verdad de la palabra la que va a estimular esos afectos. Pero hay una gran confusión en nuestros círculos de entender que la emoción en sí ya es señal inequívoca de que hay una presencia del Espíritu. No, porque hay emociones en el parque de atracciones y en el partido de fútbol y en muchos otros lugares. No necesariamente la emoción viene dada por el Señor. Uno puede provocar emociones en base a una serie de anécdotas y vivencias y música, y uno puede fabricar esas emociones. Y eso no significa necesariamente que esté el Señor. Un verdadero avivamiento tiene su raíz en la palabra, en el redescubrimiento de la verdad, por tanto, en la confesión de los pecados y en un acercamiento al Dios vivo. Sí. Y al final perdón, David, ibas a decir, te interrumpí. No, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hechos, Jonás, no lo puedes fabricar, no hay una fórmula. Es el Señor el que decide, el Espíritu Santo, perfecto, bendito, decide, voy a hacer nacer de nuevo a esta persona, siempre a través de la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nuestra responsabilidad es predicar, orar, vivir vidas que respalden lo que predicamos, pero al final el único que decide a quién salva a través de la palabra, cuántos, a través de qué iglesia, en qué lugar del mundo, en qué época, es el Señor. Solo el Señor es el que decide, Él es soberano. Es interesante que en el Salmo 119, que es el salmo que más habla sobre la palabra, que creo yo que es el ruego que más repite, es avívame, avívame, Señor. Y dice, avívame conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Y también en la Biblia, cuando vemos en tiempos de Esdras, y aún en Hechos 2, y aún en Jonás, siempre que hay un avivamiento, hay como una profunda convicción de pecado en las personas. Como dice David, no es todo emociones, es primero que todo una sensación de quebranto por ver que uno, justamente comprender, relacionado con este tema, ¿no? ¿Quién es Dios y dónde estoy yo en esa relación? Y me siento que me va a matar, digamos, ¿no? Y ahí comienza verdaderamente un
un deseo de acercarse a Dios, pero siempre comenzando con el arrepentimiento y no solo con ruido, bullicio o emociones, ¿no? Sí, o sea, no podemos producir un avivamiento, el Señor es soberano, pero sí habrá fruto objetivo de un verdadero avivamiento. O sea, habrá arrepentimiento, ¿no? Cuando la palabra se predica, que es no algo meramente emocional, es un cambio de conducta, ¿no? Y habrá adoración a Jesús. Creo que serían los dos ingredientes básicos de un verdadero avivamiento, de que por medio de la palabra predicada el Espíritu Santo produce arrepentimiento y produce adoración hacia el Señor Jesús. Si esas cosas no están presentes, no es un avivamiento que el Espíritu Santo está provocando, porque en base al trabajo del Espíritu Santo que Jesucristo explica en el discurso del aposento alto, el ministerio del Espíritu Santo es precisamente traer convicción de pecado, arrepentimiento y exaltar a Jesucristo. Entonces, si no vemos esas dos cosas, el Espíritu Santo no lo está haciendo. Hablando ahora del Espíritu Santo y el hecho de que, por supuesto, la tercera persona de la Trinidad, pero Dios es Espíritu. ¿Por qué cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Él utilizando solo el pronombre masculino? ¿Por qué nos referimos a Él como Él, ¿no? O sea, hay tanta falsa doctrina en el mundo que incluso se empuja el hecho de que no, bueno, debes de llamar a Dios como mujer, ¿no? Porque eso es incorrecto, ¿no? Porque nos dirigimos a Él con el pronombre masculino. Hemos dicho varias veces y en la predicación, Josías anoche hablaba de cómo nosotros podemos tener un ídolo en nuestra mente si distorsionamos lo que Dios revela de sí mismo en su palabra. Josías hablaba de la Trinidad, pero no es la única distorsión. Dios se revela en la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios hubiera querido, si fuera la realidad, obviamente, Dios hubiera dicho, bueno, yo soy padre, madre, hijo, hija. No. Es padre, no es madre. Es hijo, no es hija. Y es Espíritu Santo. Entonces, el problema aquí con este movimiento feminista que lamentablemente ha impactado a la iglesia y ahora quieren reescribir la Biblia, porque ven la Biblia como una revelación sexista que apoya el patriarcado masculino para la opresión de la mujer, es que al final de cuentas, primero están creando un problema inexistente y en segundo lugar están distorsionando la revelación bíblica. Le llamamos a Dios Padre en masculino porque así es como Dios se reveló. Le llamamos al Hijo Hijo porque así fue como Él se reveló, y cuando el Hijo se encarnó, no se encarnó en una mujer, se encarnó en un hombre masculino. Eso es una realidad bíblica. De verdad, hermanos, tratar de distorsionar esto para resolver el supuesto problema del patriarcado y de la opresión del hombre sobre la mujer es al final de cuentas una blasfemia contra Dios, porque Dios no se reveló a sí mismo de esa manera. Entonces, sencillamente, ¿por qué debemos hablar de Dios en términos masculinos? Porque Él se reveló a sí mismo así, y Él se reveló a sí mismo así porque de alguna forma que nosotros no entendemos, porque no entendemos cómo el género o el sexo se aplica a Dios, pero de alguna forma eso corresponde a la realidad de lo que Dios es. Amén. Solo iba a agregar, obviamente todos enseñamos de que el hombre y la mujer somos iguales en términos de valor delante de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Pero sí, a veces incluso me parece absurdo para una mujer buscar una igualdad con el hombre. Estaba pensando con mi esposa de esto hace un tiempo. Es como que si mi esposa buscara
igualdad conmigo, necesariamente sería descender de la alta posición que tiene en mi mente. ¿Por qué buscaría igualdad cuando ella es la gloria del hombre? La mujer es la gloria del hombre. La Biblia no baja a la mujer. La Biblia exalta a la mujer. Entonces, sí, todo el movimiento me parece ilógico. Y sí, o sea, también estaba pensando del Padre, de que Él se manifiesta, Él se revela como anciano de días, no anciana de días, otro ejemplo de lo que Sugel decía. Yeah. Hablando y volviendo al tema que mencionaban hace rato y mencionabas, Alejandro, en un avivamiento, o sea, viene este impacto de conocer el carácter de Dios y ver quiénes somos delante de Dios y la necesidad de ser perdonados. ¿Existe un área en la cual nosotros debamos perdonarnos a nosotros mismos? Sugel se ríe. Uy, qué mal suena eso. Sí. No vemos nada ni que se parezca en toda la escritura, ¿no? Para mí es un referente, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, cuando el Señor le explica, ¿no? Y el hijo pródigo vuelve a casa y le dice, pide perdón al padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos esa doble dimensión de la ofensa y del perdón, de forma muy resumida, ¿no? Podemos pecar contra Dios, por tanto pedimos perdón a Dios y somos perdonados por Dios. Podemos pecar contra el prójimo, por tanto pedimos perdón al prójimo y recibimos perdón del prójimo, pero no hay tal cosa como pecar contra uno mismo y pedirse perdón a uno mismo y perdonarse a uno mismo. Eso no existe, eso es fruto de la psicología moderna y a veces formas de intentar disfrazar lo que es un orgullo herido y poco más. No existe tal cosa y sé que hay personas que se ven torturadas emocionalmente durante muchos años porque llegan a conclusiones tan insospechadas como ya sé que Dios me perdonó y que mi esposa o mi marido me ha perdonado, pero es que yo no me lo puedo perdonar. Y dices, ay Señor, aquí hay mucho que arreglar y hacerle entender que no existe tal cosa. Es simplemente que evidentemente hay cosas que suceden en nuestra vida que son humillantes, que quisiéramos borrar si pudiéramos, que nos producen vergüenza, nos producen tristeza, pero hemos de reconocer nuestro pecado y pedir perdón a aquellos que sí hemos ofendido, a Dios y al prójimo. Y hay solamente esas dos dimensiones del perdón. Yo no sé si detrás de ese tema del autoperdón hay dos cosas que son muy diferentes. Muchas veces lo que las personas dicen que tienen que perdonarse a sí mismos es aceptar que son pecadores, que fallaron, que pecaron y dejar de ser orgullosos. O sea, es el orgullo lo que a veces provoca eso de tengo que perdonarme a mí mismo. Y en el fondo yo no puedo aceptar que yo haya sido tan tonto o tan malo o tan lo que sea que haya hecho esto. Bueno, sí somos lo suficientemente tontos, malos, pecadores para hacer un montón de cosas y debemos pedir perdón al Señor. Pero puede ser también, y si hay alguien aquí que está luchando con eso, ojalá que esto pueda serle de ayuda. Puede ser que el problema esté en entender cómo funciona el tema de la culpa, el arrepentimiento y el perdón divino. Hermanos, la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. La culpa en el ser humano funciona como los nervios en el cuerpo, o sea, es el aparato sensitivo que me dice algo no está bien. Gracias al Señor por la culpa, pero la culpa el Señor la da, esa convicción de pecado que produce el Espíritu Santo es para que tú vayas en arrepentimiento y fe a Cristo para que puedas gozar y disfrutar el perdón. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sospecho que detrás de la expresión yo no me perdono a mí mismo, puede ser que no solamente haya orgullo, sino también un mal entendimiento del Evangelio, porque muchas veces cuando nosotros venimos delante del Señor después de haber pecado, el diablo sigue acusándonos y nosotros todavía seguimos sintiéndonos mal. Y ahí es donde yo tengo que entender que el perdón de Dios no depende de cómo yo me sienta, sino de lo que Dios prometió.
yo puedo sentirme todavía cargado, pero ahí tengo que volver a descansar en la promesa del Señor. El Señor no miente y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando a mí me pasa eso, yo decido no hacerme caso a mí mismo y hacerle caso a la Escritura, porque la Biblia está por encima de mí, por encima de mis sentimientos. Entonces puede ser que a veces ese tema de yo no me perdono, o puede ser orgullo, yo no acepto que yo sea tan malo o tan tonto, o puede ser que en el fondo también sea una lucha con ese sentimiento de culpa a pesar de haber pedido perdón, pero no entender que el perdón de Dios primeramente se cree, no se siente. Claro que yo quisiera sentirme perdonado, pero comienza primero creyendo, es primero por la fe, y deja que luego la fe entonces produzca el sentimiento correcto. Porque muchas veces después de pedir perdón no nos sentimos perdonados. Pero qué bueno que el perdón de Dios no depende de cómo yo me sienta, depende de lo que Él promete y de que Él es veraz. Amén. Amén. Sí, o sea, el gozo cristiano no se obtiene por el auto-perdón, se obtiene por el perdón divino. Y creo que como cristianos, que somos seres emocionales, estamos siempre entre dos emociones. Estamos entre la tristeza, que produce arrepentimiento para salvación, según Corintios 7:10, y el gozo del perdón. Otra forma de decirlo, a veces, o sea, cuando pecamos, me encuentro entre el Salmo 51 y el Salmo 32. ¿No? El Salmo 51 es el salmo en donde David expresa y confiesa su pecado, lo está lamentando, está expresando su tristeza. Y luego en el Salmo 32, o sea, cuán bienaventurado, o sea, el hombre más gozoso del mundo es el que ha experimentado perdón. Y muchos cristianos viven muy desbalanceados del uno o el otro. Que uno vive totalmente deprimido, cada rato un puritano iba a decir, un puritano que, o sea, está a veces como que están desconsolados. Y no, o sea, debemos vivir con el gozo del perdón. Dios quiere que vivamos a la luz de la justicia de Cristo que hemos recibido. Pero luego hay otros cristianos que viven del otro lado, que, soy perdonado, soy un hijo de Dios y sí peco, pero no importa, ya estoy cubierto y realmente no lamentan su pecado. Pero si no hay tristeza, como dice Pablo, si no hay tristeza no puede haber arrepentimiento para salvación. Es necesario entristecernos cuando pecamos, pero no podemos permanecer ahí. Esa tristeza tiene que llevarnos a la confesión y a creer que Dios nos ha perdonado y el gozo que eso produce. Amén. Y como ilustración, recordemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Digo, es algo elemental, pero recuerden que por eso acusaron al Señor ahí en los evangelios, ¿no? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Tú no puedes perdonar pecados de nadie, o sea, sí, ni de ti, menos de ti, claro. Entonces, obvio, perdonas el pecado de otros si te piden perdón, obvio, perdonas porque la Biblia te manda a perdonar, es un mandato, es una expresión de amor, pero el único que tiene la facultad de perdonar pecados es Dios. Salmo 51, contra ti solo he pecado. Gracias, queridos hermanos, de mucha ayuda. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a pensar bíblicamente con estas preguntas. Y querido Josías, nos diriges en oración. Nuevamente, Señor, damos gracias por tu palabra que arroja luz sobre nuestro camino, que tu Espíritu Santo lo usa para darnos tu sabiduría, y oramos que tú nos ilumines todos los días, que podamos conocerte mejor. Pero como hemos hablado, no solamente conocer una teología correcta de quién eres y tu gloria, sino que tu Espíritu Santo nos dé también la capacidad de obedecer.
que nos dé la capacidad de adorarte y de vivir para tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, queremos que tú te exaltes en nuestras vidas para la gloria de Cristo. Amén.